김산 고문이가 있으면 강자 틀림 없대고. Muy buenas tardes. Arica Barroca les da la bienvenida a este séptimo Festival de Arte Surandino, este año transmitido en línea y con más de 90 actividades para disfrutar desde casa. Arica Barroca nació en la dignidad ancestral de los templos barroco indígenas de las comunidades andinas y en la necesidad de conservarlos como tesoros de la humanidad. Comenzamos una nueva transmisión esta tarde saludando a quienes hacen posible este encuentro. Al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Como festival sabemos que la cultura debe estar siempre insertada en el corazón. Por eso este año, para apoyar a quienes más sufren debido a la crisis sanitaria, en el portal www.aricabarroca.cl/COVID-19 encontrarán información para colaborar con las campañas de Cáritas Chile y la Fundación Recrea. Comenzamos esta tarde un nuevo relato barroco, espacio en el que nos reuniremos con invitados e invitadas a conversar sobre arte, patrimonio y conservación. Les recomendamos que mientras escuchamos la ponencia, dejen sus preguntas en el chat o en los mensajes de Facebook para quienes nos siguen desde allí y al final podremos responder alguna de ellas. Daremos inicio a la ponencia El teatro como espacio melodramático, aproximaciones al melodrama en la escena chilena de los siglos XX y XXI, que está a cargo de dos investigadoras chilenas. Saludamos a la actriz magíster en artes, Soledad Figueroa, y a Javiera Larraín, magíster en artes y candidata a doctora en literatura por la Universidad Católica de Chile. Ambas son autoras del libro Espérame en el cielo, corazón, el melodrama en la escena chilena de los siglos XX y XXI. Buenas tardes, Soledad y Javiera, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Muy feliz de participar acá de manera remota, aunque sea de Santiago, estar junto con ustedes en este festival Arica Barroca en esta nueva versión. Me uno a las palabras. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio melodramático y estamos muy felices y contentas de estar acá. Buenísimo, entonces ya está todo listo para comenzar con nuestra ponencia. El teatro como espacio melodramático, aproximaciones al melodrama en la escena chilena de los siglos XX y XXI. Chicas, la cámara es para ustedes. Muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla muy brevemente ahí, que habíamos preparado, dado que estamos en la virtualidad y para, ¿cómo se llama?, que tengamos un material de apoyo. Esta ponencia o esta presentación que vamos a realizar surge a partir de un libro, que ahí podemos ver la portada, que se llama Espérame en el cielo, corazón, el melodrama en la escena chilena de los siglos XX y XXI. Fue un fondar que nos adjudicamos con Soledad el año 2015 para la convocatoria de Fondar Nacional de Investigación de ese año. En esa época los fondar de investigación duraban 2 años, a diferencia de ahora que duran 1, por lo tanto trabajamos el 2016, o sea, el 2016, el 2017 e inclusive un poquito más también el 2018, fue una investigación que duró prácticamente casi 3 años. La primera parte del libro, esta investigación en realidad tiene como 3 ejes. Nosotros lo que queríamos hacer era realizar una cartografía del melodrama como género y concepto a lo largo del teatro chileno durante el siglo XX, y tomamos una colita también del siglo XXI, pero nos dimos cuenta realizando la investigación que no había una pero no había una conceptualización del término melodramático en torno a la arte escénica y discutir el melodrama como concepto. Había mucha teoría, sobre todo anglosajona, discutiendo el término, pero no había un libro, sobre todo, o una investigación de teatro que acuñara el término del melodramático, entendiéndolo desde la perspectiva y la sensibilidad de la arte escénica. Por lo tanto, nos pareció importante hacer primero, y esa es la primera parte del libro, el primer capítulo, el primer gran capítulo, es una conceptualización teórica en torno al término, tanto desde su desarrollo historiográfico, también como su evolución conceptual, y cómo también el melodrama se desarrolla a la par también de otros pertrechos de conocimiento, como el feminismo, como el psicoanálisis. Y luego de realizar esta primera parte, que es como la conceptualización teórica, viene la segunda y la tercera parte,
que tiene que ver precisamente con el desarrollo del melodrama en la historia chilena. La primera parte, durante la primera mitad del siglo XX, que ahí Soledad, sobre todo la experta de ese periodo, y una tercera parte que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, y ahí es donde tomamos esta colita de inicios del 2000 para hablar también de algunos ejemplos y algunos artistas que se suman a esta, ¿cómo se llama?, influencia y tradición melodramática. Y ahora en el fondo Soledad, bueno, puede indicar más un poco cómo ha sido el trabajo terminológico con que vamos a entender el melodrama, que evidentemente es el punto de inicio para poder comprender cómo el melodrama ha articulado en parte la escena chilena hasta nuestros días. Súper. Bien, ¿qué entendemos por melodrama? Como bien dijo Javiera, hicimos esta primera parte para poder desentrañar tanto la terminología teórica como historiográfica del concepto, y el melodrama básicamente podemos decir que tiene sus primeros inicios o sus primeros brotes en la unión entre, como lo dice su etimología, el melos, la música, el canto, y el drama o la acción dramática y el teatro. En ese sentido, podemos decir que tiene su primer inicio, su primer origen en el teatro griego, donde claramente teníamos la unión entre la acción, el drama, la música e incluso la danza. Posteriormente, este melodrama o drama cantado continúa, sobre todo en el siglo XVIII. También Rousseau, a través del diccionario de Pavís, menciona esta importancia del drama cantado, de la acción y la palabra y el canto unidos, pero toma su forma que más conocemos, con su aspecto bastante político con respecto al Bajo Pueblo, sobre todo posterior a la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y sobre todo entre 1800 y 1820, cuando surge este impulso revolucionario de la Comuna de París, cuando ocurre en Francia, que es como uno de los núcleos más importantes del nacimiento melodramático occidental, porque vamos a tener también aspectos latinoamericanos que son muy, muy importantes. Este aspecto melodramático que nace a través de la Comuna de París, podemos decir que cambia un poco el foco en relación al concepto de populacho, ¿sí? El populacho, la muchedumbre, los bajos fondos, y lo torna en pueblo, el pueblo como concepto político también. El melodrama van a ser también como un acto revolucionario de darle espacio en la escena, cosa que no ocurría mucho, a este pueblo, a este bajo pueblo o bajos fondos que antes estaban tan invisibilizados. En ese sentido podemos decir que el melodrama tiene mucha relación, el melodrama más como género, estamos hablando primero como género, porque después cambia. El melodrama como género tiene más bien relación con claramente estas capas sociales. Entonces las características fundamentales que podemos decir del melodrama son, por ejemplo, el exceso. El exceso, de alguna forma u otra, es una de las características más fundamentales del melodrama, que lo vamos a ver a continuación. Tal como pueden ver en la pantalla, tenemos, según Singer, un estudioso del melodrama, que el melodrama clásico, claramente relacionado con el género, basado en un verdadero villano malvado que victimiza a un inocente. Con esto nos vamos a otro concepto, que es la polarización o polaridad de fuerzas, un alma pura y buena, retrata el exceso de las expresiones de odio, envidia, celos, rencor o malicia del villano. Tradicionalmente y por lo general en el melodrama escénico, estas emociones se transmitían a través de modos codificados de actuación excesiva, overacting, histriónica, que acentuaba aún más la calidad del exceso, es decir, a través de esta actuación excesiva, de transmitir en el gesto, que es algo fundamental también en el melodrama, lo que está pasando con mis emociones internas, se puede evidenciar muy bien el concepto del exceso, básicamente. Por lo tanto, tenemos que el exceso va a ser no solamente visto en cuanto al texto o en cuanto al cuerpo, sino en cuanto a la sonoridad, visualidad, efectos, por ejemplo, en la escena, escenográficos, efectos visuales en el cine. Vamos a tener también que el género melodramático, muy bien como se ve en ese gift, la telenovela también en Latinoamérica, que es el género propiamente tal latinoamericano, la telenovela nace en Latinoamérica. Vamos a tener la música, el cine va a tener un periodo muy importante como género melodramático. Y en ese sentido, tenemos algunas características importantes como el pathos, que es la identificación
de alguna otra manera de las propias agonías de este pueblo. Por otro lado tenemos la sobreexaltación o la sobreexcitación de las emociones, que lo podemos relacionar con el exceso. Tenemos la polarización moral, que de alguna otra manera hace que se evidencien cómo están categorizados un poco la sociedad entre esta virtud y esta villanía. Y algo muy importante, que es lo que se puede ver ahí, que se puede decir que el melodrama es el drama de la moralidad. El melodrama, por cierto, dice Brooks, no Peter Brook, Peter Brooks, con ese, muy importante, que no es el mismo de la Royal Shakespeare Company. El melodrama, por cierto, típicamente no es un drama moralista, sino el drama de la moralidad. Se esfuerza por encontrar, articular, demostrar, probar la existencia de un universo moral que, enmascarado por la villanía y las perversiones del juicio, existe y puede ser hecho para introducir su presencia y su fuerza categórica entre los hombres. Lo que intenta el melodrama, que es algo que se va después a ahondar muy bien Javiera con respecto al psicoanálisis, es evidenciar, es sacar desde el fondo, desde lo que está oculto, hacia afuera, ¿sí? Lo va a evidenciar a través de este cuerpo, este llanto, este llorar a gusto también, que viene un poco de la época victoriana, y esta expresión exacerbada de las emociones, ¿cierto? Y eso también va a generar que el melodrama tenga usualmente una estructura no tan típica, sino que tenga giros que sean absolutamente como incoherentes, que uno diga, pero ¿por qué iba por esto y pasó esto? Y eso es lo que de alguna otra manera evidencia en la estructura melodramática esas cosas que están ocultas. Bien, como dije anteriormente, está el pathos, esta identificación patética no de, oh, qué patético, sino de las emociones a flor de piel, que es una identificación que tiene que ver con el pueblo, sobre todo, que es el público por excelencia. La sobreexaltación o sobreexcitación emocional, que se representa en este acting out, y la polarización moral generan la exaltación de los sentimientos, y esto es muy importante, pasa el género melodramático a transformarse y a aparecer el imaginario melodramático. Según Brooks, que es el primero que habla más fuertemente del imaginario melodramático, es que quiere decir de que ya el melodrama no queda solamente en su carácter de género, que básicamente estuvo más presente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o mitad del siglo XX, sino que pasa a ser ya una forma de mirada, una forma de perspectiva. Podemos analizar distintos elementos artísticos partiendo desde la literatura, desde un punto de vista imaginario melodramático, pero incluso, como dice Monsiváis, podemos percibir la realidad desde un imaginario melodramático. Entonces sería ya no ser solo melodrama, sino es un modo de ver melodramáticamente. Y en ese sentido Brooks plantea dos cosas súper importantes que tienen que ver con esta imaginación melodramática, que como bien mencioné, tiene que ver con la perspectiva, que es el lenguaje de la mudez y el superficie de la superficie de la realidad. ¿Y qué quiere decir esto con la superficie de la realidad? Voy a partir de atrás para adelante. Con respecto a la superficie de la realidad, es lo que mencionaba de que existe esta especie de moral oculta, que es la lucha cotidiana entre estos polos, y que esa moral oculta necesita salir a la luz, que yo lo relaciono mucho con lo que está pasando ahora, que de hecho había una especie de moral oculta de situaciones tensionantes bajo nuestra esfera política, y la política de hecho es muy melodramática, y en este minuto necesitó salir, y de qué manera salió, no salió poquitito, pequeñito, sino que salió absolutamente exacerbada e hiperbolizada, que es algo que se genera tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje del gesto. Por lo tanto, la superficie de la realidad quiere decir que vamos a sacar desde lo oculto la realidad a través de esta exacerbación y hiperbolización con respecto al lenguaje de la mudez. ¿Qué quiere decir el lenguaje de la mudez? Que a través del gesto físico, por eso también lo relaciona mucho con el expresionismo, a través también del gesto físico voy a expresar lo que está bullendo dentro de mí y bullendo dentro de la situación. Por lo tanto es el gesto, lo físico, una especie también de texto melodramático, por lo que se puede evidenciar. Entonces el lenguaje es elevado, sublime, hiperbolizado, tanto en lo verbal como en lo físico. Eso a grandes rasgos con respecto al lenguaje de la mudez. Ahora Javiera va a pasar a profundizar en distintos aspectos que podemos encontrar este imaginario melodramático.
Muchas gracias, ¿me escucho? Sí. Muchas gracias, Soledad, por ahí esta introducción terminológica que conversaba Soledad antes, y nosotros haciendo la investigación nos dimos cuenta que el melodrama tiene varios puntos de conflicto con distintas esferas de conocimiento, y nos parecía interesante abordarlo desde la perspectiva del feminismo porque existe una doble posición en los estudios feministas en relación al melodrama. Perdón, en relación al psicoanálisis, no al feminismo, me adelanté de diapositiva. En relación al psicoanálisis, nos parecía interesante realizar esta distinción. ¿Cuál es la categoría en el fondo con que el psicoanálisis interpreta el melodrama? Porque finalmente, a partir del lenguaje de la mudez y el modo de los excesos que Soledad ya contó previamente, vemos cómo también el psicoanálisis analiza precisamente esos aspectos del melodrama, entendiendo que el melodrama se sitúa desde lo arquetípico del deseo. Y el psicoanálisis, al estudiar el deseo, se pregunta finalmente cómo el melodrama existiría una psicología en el melodrama y cómo el melodrama transitaría por los distintos objetos de deseo que articulan una pieza melodramática, considerando que muchas veces estos objetos de deseo son imposibles, están ocultos. Yo no puedo acceder al deseo o al objeto de deseo que quiero y que necesito poseer y que necesito tener. Por lo tanto, ahí siempre existe un juego de opresión y ocultamiento de las verdaderas emociones, los verdaderos intereses por parte de los personajes, donde se puede hacer un estudio psicoanalítico que es muy importante. También el uso del silencio o el lenguaje de la mudez, el melodrama es muy típico, una característica típica y clásica del melodrama, es como, y que tiene mucho que ver como con la presentación de los villanos, por ejemplo, y también con la represión y la opresión de ocultar qué personaje articula un rol particular en una pieza. Es muy usual que, y esto se da mucho en las teleseries, como que aparezca el villano y diga, no, yo soy quien mató a Patricia, como pensando en la madrastra, por ejemplo. Y es muy clásico eso de que el villano se rebele ante tal, ¿ya? Y tiene precisamente que ver con el juego todo el tiempo que hace el melodrama de ocultar las verdaderas intenciones de los intérpretes. Y ese juego de ocultamiento y de enmascaraje tiene que ver precisamente con ocultar todo el tiempo la fuente primaria del objeto de deseo de los participantes dentro del melodrama, y cómo se oculta, cuáles son las máscaras que el melodrama muestra, es precisamente este módulo de exceso, donde los personajes están revestidos emocionalmente excesivamente, como el ejemplo de la telenovela mexicana o centroamericana, un gran ejemplo para ver esto, y en realidad nunca vemos cuáles son las, ¿cómo se llama?, motivaciones o deseos ocultos de los personajes. El personaje tiene que verbalizarlo, y que son, por ejemplo, estos típicos monólogos que nosotros veíamos de repente en las teleseries, donde salía Soraya Montenegro, gran personaje de Mariela del Barrio, y decía como, no, es que yo deseo hacer esto, y era como un monólogo explicando sus motivaciones, porque la actuación no permitía entender las motivaciones del personaje, porque la motivación estaba oculta bajo esta capa, en el fondo, y estas máscaras excesivas interpretativas. Entonces ahí hay una relación interesante con el psicoanálisis, en donde lo corporal, que es la manera en donde podríamos nosotros leer al personaje, finalmente no nos permite leer la psiquis del personaje, y es como una especie de muro que no nos permite ahondar en la configuración de sus propios deseos. Asimismo, y aquí llego al feminismo, es imposible establecer una categorización desde el psicoanálisis al melodrama y no pasar por el feminismo. Y en este sentido, lo que yo explicaba antes, tenemos dos posicionamientos del feminismo con respecto al melodrama, y hay una relación polémica del feminismo con el melodrama, porque una de las, ¿cómo se llama?, variantes del feminismo, y yo no diría que solo el feminismo, sino que también cierta tradición o cierta masculinidad tradicional, lee el melodrama como desde una propuesta en el fondo que no es aliado de las mujeres, en el fondo, como que lo lee desde una categoría patriarcal, como que el melodrama es machista, el melodrama es patriarcal, y hay unas fuertes áreas del feminismo que lo piensa así. Pero hay otra variante del feminismo que dice que el problema, y esta es un poco en la que escribimos con Soledad, que en realidad el feminismo no es, o sea, perdón, el melodrama no es el problema, el melodrama no es patriarcal en sí, el género, sino que las industrias que han profitado del género lo han hecho patriarcal. Es como decir, la industria hollywoodense es racista, sí, pero es racista en el sentido de que las personas que trabajan en esa industria lo son. No es el melodrama per se patriarcal, sino que es la gente que en el fondo los artistas que han trabajado en torno a ese género que lo han sido.
Y ahí hay otra variante también del feminismo, y finalmente esa variante del feminismo hace una revalorización muy interesante del melodrama, porque dice que en el melodrama finalmente hay una explotación afectiva de las emociones. Y esa explotación afectiva en general se ha vinculado a mostrar al sujeto femenino como una víctima. Y esta en el fondo es lo que se le condena al melodrama, que siempre la mujer está en un rol de víctima, siempre la mujer es la que es golpeada, la que es violentada, pero hay otra fracción de artistas que han trabajado el melodrama tanto no solo en el teatro, sino que en el cine, en la televisión, que entiende que el melodrama hace algo sumamente vital, establece una reivindicación de los afectos, y esa reivindicación de los afectos no particularmente tiene que ser femenina, sino que los afectos existen y punto, los afectos no tienen género en ese sentido. Y por eso también se establece esta categorización de que pareciera que habría un buen llorar y un mal llorar, como si llorar fuera malo, como si llorar tuviera como si los afectos fueran negativos, como si ser excesivamente llorón o ser excesivamente emocional tuviera una connotación negativa. Y en ese sentido interesante que esta nueva fracción del feminismo, que es el feminismo que surge en el fondo en los 80, en los 90, revaloriza el melodrama desde un lugar de enunciación distinto a sus predecesoras de los 70, por ejemplo, de los 60, que lo miraban en el fondo con cierta distancia. En los 80, en los 90, se empieza a entender que el melodrama puede ser feminista en el sentido que establece precisamente una reivindicación también de la representación de la mujer, donde la mujer deja de ser un objeto de deseo, propiamente tal como en los melodramas clásicos de principio de siglo, y en el fondo la mujer puede también proponer sus propios objetos de deseo, significación y codificaciones dentro de la esfera melodramática. Y en este sentido también reivindica los aspectos emocionales, de que ser un ser emocional no significa ser un ser poco racional también. Dentro de, por ejemplo, ejemplos emblemáticos del cine, Pedro Almodóvar ha hecho una carrera en torno al melodrama, reivindicando, por ejemplo, espacios femeninos donde hay mujeres que piensan, donde hay mujeres que desean, donde hay mujeres que lloran y donde hay mujeres que son funcionales al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, el melodrama lo que hace precisamente en este nuevo sesgo feminista que comienza a partir, sobre todo a explotarse a partir de los 80 y los 90, es precisamente entender que la explotación afectiva no necesariamente tiene que estar ligada a una victimización del sujeto femenino, sino que puede estar ligada precisamente a una reivindicación del mismo sujeto. Y eso también es interesante ver cuáles son esas posiciones de tensión que existen entre feminismo y melodrama. Al mismo tiempo, bueno, Soledad también ha hablado un poco de esto, cuál es la relación también que veíamos que se puede establecer entre melodrama y tragedia. Veíamos que la tragedia está en un mundo que es sacro, ¿cierto? Están los dioses, la tragedia es un ritual, la tragedia es como, la gente no va a la tragedia así como, oh, me voy a comprar un helado y voy a la tragedia, no, sino que la gente va a un rito, ¿cierto? Y eso se pierde en el melodrama. Si bien mucha gente habla como que del melodrama trágico o con atisbos trágicos, en realidad ambos son incompatibles en el mismo mundo, porque la tragedia está instalada en un mundo que es sacro y el melodrama está en un mundo que es absolutamente postsacralizado, donde lo público y lo privado cambia. También diferencias fundamentales que en las tragedias siempre son sobre reyes, o sea, es Edipo, es Antígona, son la Clitemnestra y su hijo, es como la teleserie de los ricos, ¿ya? Como el drama de los grandes reyes, pero el melodrama no. El melodrama es María la del barrio, el melodrama es Marimar, el melodrama es ¿Qué haces besando a la lisiada? El melodrama es donde lo público y lo privado en el fondo se establece desde las categorías populares. Tienen puntos comunes, por supuesto, como el desastre, el trauma y la experiencia, que también aquí vuelve el psicoanálisis, como siempre el melodrama se articula en torno al trauma, siempre en el melodrama hay un trauma oculto que no puede contarse, lo mismo que en el psicoanálisis hay ciertas cosas que pareciéramos que no podemos decir. Y también se articula como un drama del desastre, porque hay un carácter experiencial y una huella del síntoma. Los personajes recuerdan, los personajes tienen atisbo, siempre en el fondo está articulado un trauma de, y esto es muy melodramático, de la chica que perdió la memoria, y está como con atisbos de su antigua vida, como que es muy clásico tener estos personajes en el melodrama, que es como, no recuerdo, o la que queda ciega, por ejemplo, también, que es ciega y de repente recupera la vista, siempre está también un poco el síntoma, que es ciega, pero que es ciega de otra cosa, que es ciega porque que es ciega ante el horror de que murió mi hijo. Entonces ese síntoma físico, que es algo muy psicoanalítico, finalmente termina por, cuando recupero la vista, recupero también el dolor y el recuerdo, ¿cierto? Y eso también es muy melodramático.
Y finalmente también no podemos hablar infaltable, la relación, es que esto es lo que a mí más me gusta, que es la relación que tiene con lo pop, lo kitsch y lo camp, ¿verdad? Pensando en las categorías propias de la cultura popular, el melodrama se reinterpreta, sobre todo ahora en este mundo neoliberal, desde el mal gusto, ¿ya? Y es un mal gusto que es interesante analizarlo, porque al principio era como, ah, no, pero uno no va a ver esas teleseries, esto es muy kitsch, esto es de mal gusto, y vemos que en la última gala que se hizo el año pasado el Met, que es el Metropolitan, el Museo de Nueva York, el tema fue lo camp. Entonces el tema fue precisamente el que articuló la gala, donde están las Kardashian, las Lady Gaga, todas esas ahí paseándose por la alfombra roja, estaban, ¿cómo se llama?, vestidas de lo camp, como una nueva resignificación melodramática también, y que finalmente ¿a qué juega lo camp? Lo camp juega al exceso, y el exceso es la piedra angular de lo melodramático. Entonces es como una caja de resonancia finalmente el melodrama de la cultura popular, donde acampa lo kitsch, donde acampa lo camp, donde aparece lo pop, ¿verdad? Como esta especie de caja de Pandora llena, repleta, excesiva de elementos propios de la cultura popular, y que es muy interesante ver la resemantización que se hace hoy en día desde la cultura neoliberal, de ahora el melodrama como una nueva forma de consumo, como antes lo teníamos así como, no, esto es baja cultura, no lo vamos a consumir, y luego se vuelve objeto de deseo neoliberal y comerciable, al sentido de que hacemos una gala en el Metropolitan en Nueva York, en una de las ciudades más caras del mundo, donde todos tenemos que jugar a ser excesivos y a ser, ¿cómo se llama?, kitsch, y a ser sujetos de mal gusto durante un día, que era donde se estaba asociando precisamente estos términos en un inicio. Pero ahora se revalorizan también desde una perspectiva en el fondo neoliberal y consumible económicamente como sujetos en el fondo consumidores, como sujetos de consumo. Y finalmente, y no por eso no podemos dejar de mencionar cuál es la relación del melodrama y la cotidiana latinoamericana. Bueno, Soledad ya habló también bastante de esto. Nosotros no tenemos solamente una vinculación con teleseries que pueden haber marcado nuestra infancia, los que somos sub 35 por ahí, Cuna de Lobos, o sea, pensando, no sé, El Usurpador, o sea, se me viene una cantidad de nombres a la cabeza impresionante, sino que también el melodrama no articula solamente una estructura abierta donde los espectadores pueden, ¿cómo se llama?, ver las teleseries tarde a tarde, sino que finalmente, y esto lo dice Martín Barbero, lo importante no es la teleserie, lo importante es contarle la teleserie al otro. O sea, la teleserie se vuelve un pretexto para formar comunidad. Por ejemplo, creo que el último fenómeno televisivo melodramático que nosotros vivimos, masivo, fue Amanda, la teleserie El Mega, donde yo no veía a Amanda, pero yo me enteré que la pobre Amanda murió, de hecho, de la teleserie, gran spoiler, perdón, sé que la están dando ahora en la televisión, bueno, igual la dieron hace un montón, así que yo creo que todo el mundo sabe, pero tiene que ver precisamente con eso, donde lo importante es como, ¿viste lo que pasó en la teleserie? Sí, y uno lo comenta, y lo importante es el relato de la teleserie, la comunidad de afecto que se construye en torno a ella, y no tanto el producto en sí. Y esto muestra una influencia y un modo de ser y de entender el melodrama, entendiendo también que tiene una afectividad democratizadora donde capas populares se ven representadas en televisión por primera vez, y también con una influencia importante del catolicismo, sobre todo en la teleserie mexicana, donde está muy ligado a los conceptos de perdón, de castigo, de culpa, donde, por ejemplo, la mujer que es promiscua muere al final de la teleserie versus la virgen que es rica y tiene hijos y es feliz, por ejemplo. Entonces está esas nociones que ahora se han ido reinterpretando, y en este sentido me parece muy interesante poner como ejemplo, y que está en vinculación, de hecho, con la anterior, porque lo pop, lo kitsch y lo camp es muy también latinoamericano. El ejemplo de La Casa de las Flores, que es una serial que está en Netflix, que lo que hace es rearticular todo este imaginario, muy de lo pop, de lo kitsch, de lo camp, y de hecho la última temporada, que es la que cierra, es maravillosa, porque también es como cualquier cosa, de repente entra una canción de Pandora y tú dices, pero esto de dónde salió, no tiene lógica, como el melodrama en sus mejores tiempos de exceso, y tiene esa relación con la cultura latinoamericana, de que finalmente no es importante, o lo fundamental no es la ficción, sino que lo fundamental es lo que la ficción produce en el espectador, y que finalmente es una comunidad de afecto que se vincula en torno a esa ficción, que era como
por ejemplo, también que ocurrió en Brasil con el fenómeno de, ¿cómo se llama esta teleserie que vieron también acá? Avenida Brasil. Avenida Brasil, que Avenida Brasil se paralizó con el final, o sea, no había gente en la calle, fue como si hubiera llegado el COVID, o sea, como que así cuarentena, no había nadie en la calle, todos viendo el final. Yo me acuerdo, de hecho, que para el final de Avenida Brasil estaban ensayando y me llamaba mi pololo como, apúrate, pide un Uber, va a partir en 15 minutos, yo no, así como desesperada corriendo porque no había que perderse el final de la teleserie. Y que era como que el país también se paralizaba en torno a este fenómeno, sea horario prime para que todos lo puedan ver, o sea, se forma y se crea un espectador que necesita consumir este producto en una comunidad afectiva también, que lo sostiene. Y ahora viene la parte más interesante de nuestra presentación. No, mentira. Viene también una parte muy interesante de la presentación, que es cuando vamos a realizar y que tiene que ver con las dos partes del libro restantes que yo contaba. La primera tiene que ver con esta categorización que nosotros hacemos del término melodramático, pero esta segunda y tercera parte tiene que ver con la historiografía propia del término a lo largo del teatro chileno durante los siglos XX y los siglos XXI. Bien, vamos a partir por la primera mitad del siglo XX, que es más o menos lo que abarcamos en esta cartografía. Vamos a hacer una revisión muy breve y somera del asunto, para que también ustedes puedan después profundizar leyendo nuestro hermoso libro. Vamos a partir sobre todo por 1920, ahora, hay que entender una cosa, no es que uno se despierte en 1920, oh, melodrama obrero, y después se duerma, oh, cuplé. No, de hecho, esto es más o menos colocar algunas décadas, pero por ejemplo el cuplé hispanoamericano va desde el 1900 hasta aproximadamente 1940, o el melodrama obrero, tenemos que Acevedo Hernández, va desde 1918 hasta 19 incluso 50, 60, entonces vamos a tener que todo esto se va traslapando, ¿cierto? Pero tratamos de generar una especie de, para poder entender mejor más o menos por dónde se conforman, una especie de cartografía un poco más clara. Entonces el melodrama obrero tenemos como ejemplo en nuestra cartografía y en nuestro estudio, tomamos como ejemplo a Acevedo Hernández, Luis Emilio Recabarren y el teatro anarquista de la época, y muy importante mencionar que lo que nos pareció interesante es entender el melodrama como un punto de vista político y como una conformación de educación al proletariado. Básicamente, con distintos matices y de distintas formas, tenemos que Recabarren, por ejemplo, en Desdicha Obrera, que se puede ver ahí el recorte del estreno de Desdicha Obrera, por el Grupo de Arte y Revolución, que es el que en Iquique, tenemos que Recabarren de alguna u otra manera trata de utilizar el melodrama o algunos aspectos melodramáticos, sobre todo la polaridad del villano y la virtud, para poder educar al proletariado, y letrado, la mayoría, y letrado, para la lucha de clases, básicamente, la lucha contra el capitalismo, representado por el villano, que es el jefe, por ejemplo, en este caso, de la empresa de la fábrica, que intenta violar a Rebeldía, básicamente. También tenemos la nominación de nombres con nombres casi como arquetípicos, Rebeldía, que se revela ante esta opresión capitalista y claramente sexual, y de alguna otra manera representa el renacer y la lucha de clase y el renacer del proletariado, perdón, con respecto a su opresión. Acevedo Hernández lo hace desde otro punto de vista, menos tomando la polaridad, pero sí tomando los excesos de las emociones, y el teatro anarquista tiene distintos aspectos, pero también toma muchísimo la polaridad. Por lo tanto, el melodrama obrero es fundamental como una forma de educación a las capas más desfavorecidas y a las capas medias, para poder generar la lucha de clase. Y como bien dijo Javiera, muchas veces la experiencia es lo más importante, más que la ficción. Es la experiencia. Es, por ejemplo, lo que pasaba, muchos obreros no sabían leer, pero el que sabía leer le leía los diarios a los demás. El que se generaban ateneos obreros y anarquistas, donde se presentaba música, teatro y poesía, para poder generar una educación
comunitaria, ¿sí? En el caso de la música tomamos sobre todo una comparación entre lo que fue el cuplé hispanoamericano, que fue un boom, con la chilenita, de la cual hay un poco de información, pero tampoco tanta, por lo tanto hicimos un trabajo bien de archivo, y la Goya, que es una cupletista española que se le llama la Goya porque le gustaba mucho la pintura de Goya, y que es de alguna otra manera la mujer cupletista que lleva el cuplé a como una especie de cuplé más intelectual, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hicimos aquí fue unir el cuplé hispanoamericano de los años 30 con las nuevas performatividades musicales del exceso melodramático que vamos a ver ya en el siglo XXI, cómo de alguna otra manera se toma el cuplé melodramático y se toma también este espacio como una forma de lucha feminista. Es decir, el cuplé era el espacio público por excelencia para la mujer. La mujer, de alguna otra manera, en este pensamiento patriarcal, estaba relegada a la casa, ¿cierto? Pero en el cuplé y en el teatro, la zarzuela, por ejemplo, y en el cuplé hispanoamericano, la mujer se toma el espacio público y pasa a ser juega claramente al deseo un poco patriarcal, pero es ella la quien decide con respecto a ese deseo. Por lo tanto, se toma el feminismo con respecto a la musicalidad y al exceso y al melodrama, pero es ella quien decide, no este sistema patriarcal. Por otro lado, tenemos los radioteatros que van desde 1940 hasta aproximadamente 1970. Tenemos ahí una foto de la Desideria haciendo de la Dama de las Camelias. ¿Y por qué es tan interesante esta foto en particular? Porque la Dama de las Camelias, de hecho, va a ser una de las obras dramáticas, o sea, obras que pasa después a la ópera, pero una de las obras y películas después, y uno de los textos literarios más importantes del melodrama de fin de siglo, o de mitad de siglo más bien. Y la Dama de las Camelias, bueno, va a pasar la ópera como La Traviata, va a pasar como la Dama de las Camelias actuada por la Greta Garbo en Hollywood, y va a tener una parodia melodramática pero farsesca por la Desideria en los radioteatros. Y los radioteatros nos pareció un campo de batalla muy importante con respecto al melodrama, sobre todo porque era lo que decía Javiera con respecto a la telenovela, pasaba lo mismo con los radioteatros, básicamente antes de que existiera la televisión, cómo se llevaba el teatro a las casas a través del radioteatro. De hecho, al final los finales de los radioteatros, cuando eran sobre una historia lineal o de ficción, se daban en teatros. Muchos de los radioteatros, por ejemplo, correspondían a pasiones ocultas que, no sé, llamaba la chica y contaba su historia bien melodramática de que quedó embarazada de una persona, después le quitaron al niño, murió su otro hijo, se enamoró de otra persona, bla, 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 bla. Esas historias llegaban al radioteatro y eran construidas como una especie de telenovela radial que se transmitía básicamente a la hora, por ejemplo, de almuerzo, había distinta programación de acuerdo a la hora, y la familia se juntaba, era un acto, como bien dice Javiera, de los afectos. La familia se juntaba a escuchar, a presenciar, presencia auditiva, y a comentar posteriormente lo que pasaba en las ficciones radioteatrales, tanto podemos venir desde el Doctor Mortis de terror hasta radioteatros melodramáticos o también históricos, como por ejemplo El Séptimo de Línea. Y bueno, llegamos a la segunda mitad del siglo XX, donde ahí nosotros trabajamos dos hitos importantes. Uno de los hitos fue Isidora Aguirre, que nos pareció interesante porque en el caso de Isidora Aguirre, nosotros la vinculamos evidentemente a las lógicas del teatro épico brechtiano, que pareciera que chocan con el melodrama. Entonces ahí había una relación conflictiva muy interesante a analizar en sus piezas, donde si bien hay una valoración que podríamos decir que es como pedagógica en el sentido del teatro épico brechtiano como lo entendemos, también hay una imaginación melodramática, y acá es cuando volvemos a lo que se le habla a la primera parte, que pasamos del género melodramático a la imaginación melodramática. En Aguirre, si bien descansa una intención pedagógica que es heredera del modelo brechtiano,
También se busca crear un fuerte impacto emotivo a través de una impronta melodramática, y en este sentido Aguirre entiende también la sensibilidad propia del público latinoamericano, y en este caso chileno, con el fin ulterior finalmente de movilizar al espectador, de combinarlo, accionar la historicidad de las propias piezas que Aguirre trataba. Recordemos que Lautaro, basada en la vida de Lautaro, protagonizada por Andrés Pérez, bueno, que no es de los años 60, pero es de los 70, como de los 60 en adelante vemos el trabajo de Aguirre. En Lautaro se habla precisamente de la revolución, y se habla de la revolución cuando estamos en tiempos que lo necesitan, ¿verdad? Estamos hablando de la dictadura militar. Pero no solamente hablamos de revolución, porque Lautaro también es una historia de amor, y es una historia de amor que es melodramática, donde Lautaro sabe que va a morir, donde Lautaro sabe que va a perder a la mujer que ama y ella a él, y esa historia forma parte importante también de la obra. Inclusive la historia de Valdivia con Lautaro es también una historia de amor que allí representa ¿cómo se llama? En la pieza. Es casi como una telenovela, o sea, es como, tengo que entregar a mi padre, al hombre que me crió, porque es lo que debo hacer por mi pueblo. Y Aguirre lo pone en una clave melodramática, siendo también una pieza que busca ser épica. Entonces ahí hay una combinación que es muy interesante, que es lo mismo que ocurre en Los Papeleros, que si bien se acerca mucho al teatro como de documentación que Aguirre hacía, también tiene muchas precisiones que son propiamente melodramáticas, como la madre que abandona al hijo, el hijo que es guacho, el amor imposible, el hombre que quiere rescatar a la mujer golpeada, la mujer víctima. Hay muchos arquetipos del melodrama que están presentes en la pieza, o sea, cada personaje en sí mismo es un arquetipo. Podríamos decir que es muy melodramático. La dignidad del pobre, que es también otro arquetipo clásico dentro de la configuración de los relatos melodramáticos. Entonces, es muy interesante esa combinación que ocurre, que pudimos ver en Aguirre, donde diríamos que es la primera autora de mitad del siglo XX que, a diferencia un poco de las piezas que comentaba Soledad con anterioridad, que están mucho más cercana a un género clásico del melodrama, entendiendo el melodrama como un género estructural. Aquí ya no hay una estructura que es melodramática, sino que está fuera del género melodramático, pero que descansa aún en un imaginario que es melodramático. Y esa transición nos pareció interesante también de entender. Asimismo, por ejemplo, durante los 80, durante el periodo de dictadura, tenemos a Radrigán, a Grifero y a Pérez, como distintos elementos también que ayudan a entender este imaginario melodramático. O sea, La Negra Esther per se es como una obra melodramática como bastante perfecta. Basta con ir a la trama de la historia, ¿cierto? Un hombre que se enamora de una prostituta y no pueden estar juntos, ¿ya? Y son las vicisitudes de este amor que pareciera imposible. Y finalmente lo que hacen estas piezas es tomar una historia melodramática, como por ejemplo en el caso Cinema Utopía, las personas que van al cine a ver una historia de amor, ¿ya? Es la historia de amor entre exiliados, pero es una historia de amor, o sea, y la condición estética también de Cinema Utopía tiene mucho que ver con la estética de los cines de primera mitad del siglo XX, que tenían también esta estética clásica, donde estaba el melodrama, muy estilo Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con rememorar esa estética, no solamente visual, sino también afectiva. Y finalmente, esta historia de amor en Cinema Utopía, y que es muy literal, es un pretexto para hablar de la situación política chilena, de la misma manera que en La Negra Esther, la historia de amor entre la Negra Esther y ¿cómo se llama? Roberto Parra es un pretexto para hablar de Chile. O sea, La Negra Esther en el fondo es una metáfora chilena. O sea, la obra parte con el himno nacional, como que no puede ser más evidente en ese aspecto. Lo mismo que ocurre con Hechos Consumados, que finalmente también establece como una historia de amor, podríamos decir, entre comillas, un poco más filosófica entre ambos personajes, pero que establece también y se basa en una de las grandes condicionantes que ha articulado el melodrama latinoamericano, que es finalmente la dignidad de la pobreza, de cómo el sujeto marginal es siempre un sujeto digno, y a diferencia del gran villano que siempre está en el melodrama, porque en el melodrama clásico, ¿quién es el villano? El patrón, el empresario, el poderoso. ¿Coincidencia? No lo creo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y vemos precisamente que eso se establece también en Hechos Consumados y articula toda la pieza, que es esta dignidad del pobre, que es uno de los elementos arquetípicos también que configura el melodrama clásico. Y lo que hace finalmente las obras también, esta obra icónica de los años 80, es que establece una mirada, de nuevo,
tomo los arquetipos del melodrama porque me sirven desde su sensibilidad para poder establecer un diálogo con lo político, con la actualidad. Entonces la forma melodramática me sirve para poder hablar y articular un contenido que es político. Y eso es muy interesante también, como a veces esta forma melodramática que muchas veces se desdeñó porque se encontraba superficial, vacía, la encontraban vacua, sirve para poder articular una crítica que es profunda y que es social. Bien, como mencionaba anteriormente, tenemos un resurgimiento de esta canción melodramática. Hay que recordar que melos y drama, el surgimiento etimológico del melodrama, viene de la unión entre la música y la acción. Y lo que hacen las Pink Milk con Lágrimas, Celos y Dudas es revalorizar este inicio de la unión entre la música y el drama. Tenemos, por ejemplo, que las Pink Milk se basan muchísimo en canciones del cuplé, en canciones de los boleros, por ejemplo, de los años 40. Su repertorio generalmente va entre 1920 y 1950, por ejemplo. Tiene canciones muy conocidas de la época, como estas Three Sisters, de canción de guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, muy ese estilo de cupletistas. Y tenemos que Lágrimas, Celos y Dudas toman por otro lado lo que hablaba Javiera de la canción pop y kitsch de los años 80, esta revalorización del melodrama con respecto a la figura de la mujer y el feminismo desde esa perspectiva. Por lo tanto, estos dos grupos que nacen más o menos entre el 2005 y el 2018, aproximadamente, lo que hacen es volver a tomar esta idea de la unión de la figura de la mujer en el espacio público, la figura de la mujer como cantante, la figura de la mujer autónoma como objeto de deseo y como también espacio de enunciación. Son ellas las que tienen de alguna u otra manera el poder de este espacio, no el hombre que las coloca ahí, sino que son ellas las que se toman el espacio. Y lo hacen desde un punto de vista de unión entre el teatro y la música, que es lo cual es fundamental. Todas ellas son actrices, tanto las Pink Milk como Lágrimas, Celos y Dudas, y llevan como actrices a la escena las canciones y también hacen esta unión perfecta, que es el nacimiento puro del teatro, entre la música y la acción, ¿cierto? Por lo tanto, hay un resurgimiento de la canción melodramática, hay un resurgimiento también del posicionamiento de la mujer y el espacio de enunciación, de que de alguna otra manera también evidencian en el exceso cómo el patriarcado también ha visto a las mujeres y cómo ellas quiebran esa visión patriarcal que se ha tenido de la mujer en la historia política y en la historia mundial general. Y complementando con lo que dice Soledad en esta nueva como colita del nuevo milenio del melodrama, tenemos también que aparece el caso de la compañía de los contadores auditores, que tiene una vinculación desde el melodrama, desde sus propios modos de producción, desde lo kitsch y desde la integración de lo kitsch como una propuesta de creación valorativa y estética que articula la totalidad de sus montajes, en el fondo podríamos decir. Bueno, ahora sobre todo en relación a que están reivindicando nuevo los musicales a partir de Morir de Amor, o como la estética de la novela o la telenovela italiana, por ejemplo, que veíamos a Mitad de Tarde, surge de nuevo en su trabajo, y tiene que ver precisamente con comprender los modos de producción del melodrama. Y creo que esto también hace la compañía de los contadores auditores, que cuando hablamos perfectamente de cómo ellos articulan sus piezas, es precisamente cómo también se entiende el melodrama, porque el melodrama kitsch tuvo primero, o lo kitsch, entendiendo propiamente tal, tuvo primero una valoración crítica desdeñosa por parte de la academia, ¿verdad? Esto es baja cultura, nosotros no vamos a analizar esto. Y que después tuvieron que venir artistas para revalorizarlo, como en el fondo las famosas como retratos en serie de Warhol, precisamente buscan eso, es decir, como yo puedo hacer arte de la baja cultura, como qué determina que lo artístico tiene que estar en las altas esferas de, en el fondo, las capas sociales, sino que acá lo que hace es que los contadores auditores toman lo kitsch, cuya valoración inicial fue en el fondo absolutamente el desprecio intelectual,
para con posterioridad reivindicar teóricamente lo kitsch por el mismo aparato académico que lo despreció, porque lo kitsch ahora se estudia académicamente, o sea, lo CAMP también, ¿verdad? Entonces hay una integración de lo kitsch en los estudios culturales, desde el fondo ya el nuevo milenio hasta nuestra fecha, y también hay una integración de lo kitsch y la serialización en los estudios teatrales. Y esto precisamente tiene que ver con la condición propia y permanente y constante en los modelos de producción actuales, donde el fondo, lo kitsch finalmente es como el estudio visible de los reflejos de nuestra sociedad contemporánea. Es una investigación atenta y directa de cómo se construye un objeto y cómo se destruye y se glorifica al mismo tiempo. Y ahí tenemos el caso de los contadores editores, que por ejemplo, entre vestuario estrambótico, entre un exceso de pelucas, entre decoraciones que están exacerbadas y saturadas de objetos, entre corpóreos de dinosaurios, o sea, su obra es como sacar una matriosca ruche, salen cosas, o sea, es sin parar. Ellos buscan precisamente la expectación de lo ridículo, de lo paródico y de lo risible a través de la configuración melodramática del exceso. Es decir, es tomar la lógica reproductiva del melodrama, que ha existido desde el inicio de los siglos, que ha sido lo excesivo, y articularla como un modo de producción escénica, para articular la totalidad de sus piezas. Todo tiene que ser excesivo, nada puede ser en el fondo recatado, todo tiene que estar en el fondo recordando finalmente que la forma en la que se produce esta reproducción exacerbada finalmente también significa no solamente en términos estéticos, sino que también en términos significativos, valorativos. Y tenemos una serie de obras, en su caso, que lo demuestran. Los musicales, por ejemplo, Morir de Amor, que es el musical que vemos ahí en la fotografía, o también obras como Karen, una historia de la gordura, donde todos los personajes tienen rellenos que evidentemente son falsos y excesivos, o en Safari para divorciada, donde yo creo que la peluca más barata costó 1.000 pesos porque se nota que son en el fondo como pelucas absolutamente exacerbadas, con unos ojos para arriba, como absolutamente como con esa estética también muy propia latinoamericana, y precisamente tiene que ver con eso, con articular las piezas desde una teoría excesiva que choca muchas veces con el espectador, porque evidentemente lo que hacen es rearticular y poner en evidencia ahí también el artículo de simulacro que existe en torno a ese acto excesivo, escénicamente excesivo, podríamos decir. Y con eso damos como por finalizada esta presentación que buscaba poder, ¿cómo se llama? Finalmente compartir con ustedes también cuáles consideramos que son no solamente las implicaciones teóricas del término del melodramático, cuáles son los lugares de filiación y discusión que se pueden tener también con otros pertrechos de conocimiento, como pueden ser el psicoanálisis, el feminismo, los estudios culturales, y sino también entender cuál es el rol que el melodrama ha jugado cartográficamente a lo largo de la historia en la escena nacional durante los siglos XX, y colita también ahí, como vimos un poquito, en algunos grupos del siglo XXI. ¡Wow! Excelente, la verdad que es una tremenda investigación, por lo menos yo como actriz me encantaría acceder a su libro, chicas. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Sería muy bueno que lo dijéramos. Bueno, la editorial Cuarto Propio lo masificó en distintas bibliotecas, no, que bueno, también están bibliotecas, pero en librerías, y también, si no me equivoco, está en formato ebook para poder comprarlo vía Kindle o algún formato de libro electrónico, pero está también electrónicamente. Por lo tanto, si no pueden salir por esta cuarentena a comprarlo a alguna librería o a pedirlo para despacho, en papel, también usted puede acceder a él a través de formato ebook. Buenísimo. Bueno, hay muchos saludos, hay mucha gente muy agradecida en el chat, ahí ustedes la van a poder ir viendo. Vamos a pasar ahora a que nuestra querida amiga Daniela Segarra, desde la producción, nos realice las preguntas que ha ido haciendo el público desde el Facebook Live y desde Zoom. Por favor, Daniela. No va a ser Daniela, voy a ser yo. Perdón, Ricardo, ¿cómo No hay estás? ningún problema. Muy bien, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Bien, Soledad. Hola, bien. Javiera. Hola, Reciban un ¿cómo estás? abrazo. Qué gusto tenerla en el festival. Muchas gracias por esta presentación, realmente muy interesante. Así que nada, les vamos a dejar entonces las preguntas para que podamos ahí seguir un poquito conversando. Nos preguntan, ¿cómo vinculan estos dos momentos del siglo XX que se señalaron durante la presentación, ¿no?
con la tradición melodramática chilena del siglo XIX. Bien, ¿cómo los vinculamos, lo del siglo XX con el siglo XIX? Claro. El siglo XIX tiene como, en la dramática del siglo XIX, uno de los ejes más importantes en el melodrama del siglo XIX es el Tribunal del Honor, por ejemplo. El Tribunal del Honor lo que hace que es bastante interesante en ese sentido esa obra, porque se basa en un hecho real, de un asesinato, un femicidio, de hecho, por parte de una mujer por parte de su esposo, porque él se supone que descubrió que su mujer tenía un amante que más encima era su amigo, ya ahí ya tenemos el exceso, como el amigo del amante, no sé qué, y que ella estaba embarazada. O sea, ya tenemos básicamente elementos básicos del melodrama, que vienen, como dijimos, desde de principios del siglo XIX, final del siglo 18 en Francia, que toma primero a personas, como bien dijo Javiera, que no son héroes, no son los héroes trágicos, que de hecho el héroe trágico es la lucha es consigo mismo, o sea, su destino, sí mismo, en lo divino también. Ya no tenemos héroes trágicos ni porque la lucha es con un otro, y tampoco tenemos héroes románticos, pues los héroes románticos solían ser personas de muy alta alcurnia, ¿cierto? Duques, duquesas, príncipes, reyes, tenían de alguna otra manera una posición social mucho más elevada a nivel de clase que lo que podían ser las capas medias y las capas bajas. En el caso del Tribunal del Honor, que lo pongo como ejemplo por excelencia del melodrama, por Daniel Caldera, era una historia real. No eran personas tampoco no eran personas del bajo pueblo netamente tal, pero sí eran personas comunes y corrientes. Uno era un general del ejército que había peleado, si no me equivoco, en la guerra contra la Confederación, eran generales del ejército o soldados también del ejército, porque había también en la obra aparece la sobrina de ellos, que está enamorada de una persona, de un soldado que no tiene los recursos, y de hecho la historia oculta es que en realidad en la juventud, estos amantes que se vuelven a reencontrar, en la juventud ella no pudo casarse con él porque él era pobre. O sea, básicamente tenemos las características básicas del género melodramático. O sea, podemos decir que el género melodramático chileno del siglo XIX es por excelencia el género dramático, que contiene en sí mismo los aspectos del exceso, del pathos, de la agonía, y que también lo toma el siglo XX. Pero el siglo XX lo diversifica, pues ya no tenemos solamente el teatro, por ejemplo, sino que empezamos a tener la canción y llevar el cuplé. Lo que es interesante para poder explicarlo muy brevemente, el cuplé es de alguna otra manera la teatralidad o el teatro llevado a la canción en una persona. La cupletista es una especie de performer, donde no solamente canta, sino que en su show, en su escena, performea, se viste de distintos personajes. Se puede ver en las postales de principios del siglo XX, donde las cupletistas se vestían de distintos personajes. Hay cupletistas donde es más pícara, por ejemplo, y ya es el nacimiento de la revista, que es un género teatral, y cupletistas un poco más intelectuales, pero es llevado el teatro, la música, a una especie de performance. Por lo tanto, lo que podemos decir es que en el siglo XX este melodrama se diversifica a distintas fuentes, también como lo va a hacer la aparición del cine, como bien dijo Javiera. Por ejemplo, el expresionismo también va a tener mucho de este punto de vista más melodramático, sobre todo en el uso del cuerpo, del gesto. No sé si quieres agregar algo, Javi. No, encuentro que lo dijiste todo. Genial, vamos con la otra pregunta. La pregunta es de Gabriela Espinosa, que dice, primero que todo, que secas chiquillas, mansa clase, me dieron ganas de hacer melodrama. Y luego nos pregunta, Armando Muck en sus obras con temáticas feministas, ¿tiene elementos melodramáticos? Javi, Sí, de hecho, bueno, nosotros cuando estábamos discutiendo el corpus, y esto es muy importante, no lo dijimos, este corpus no es un corpus acabado, ¿ya? O sea, acabado en el sentido, está acabado porque el estudio está acabado, pero no significa que sea lo único melodramático que existe en la historia. Sí, ya está el libro físico, ¿verdad? Pero hay otros elementos también que se pueden considerar parte del melodrama. La idea de esta investigación es instalar como un piso o un lugar de referencia para que podamos seguir discutiendo las filiaciones del melodrama antiguas también,
del siglo XIX, del siglo XX, y también las actuales. Yo creo que hay una, y lo discutimos, hay una, nosotros lo leímos como una intención melodramática en el caso de Mock, pero que veíamos que era a veces como un poco regular en sus obras. Entonces, por eso no lo, ¿cómo se llama?, incluimos dentro del corpus, como si incluimos, por ejemplo, Isidora Aguirre, ya hicimos esa como selección. Yo creo que hay alguna intencionalidad de entender el melodrama, o sea, hay elementos melodramáticos, sí, claramente en su obra, en varias de sus piezas, sobre todo también siento como en relación a los sujetos femeninos que él propone, pero ahí hay que tener ojo, porque hay que tener cuidado en pensar que porque la obra está protagonizada por un sujeto femenino, como Isabel Sandoval Moas u otras, por ejemplo, piezas de él, automáticamente la pieza va a ser melodramática. Que la pieza esté protagonizada por una mujer no significa que vaya a haber un melodrama ahí como per se, ¿ya? Entonces creo que ahí también hay que hacer una distinción que sea como interesante, como que vimos ciertos elementos, pero que evidentemente hay en relación a, respondiendo a la pregunta, pero no sé si es una constante a lo largo de su obra, que la podríamos destacar propiamente tal. No sé ahí qué opina Soledad, si está de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Estoy muy de acuerdo. Y también depende de la obra, o sea, por ejemplo, Sí. yo diría que sí, tiene muchos elementos melodramáticos, sobre todo por esta especie de que no podían enamorarse porque él se supone que era el prometido de la hermana, ya como esas filiaciones ocultas, porque el tema de la filiación oculta es muy, muy importante en el melodrama. Pero, por ejemplo, otras obras no necesariamente. Por lo tanto, claro, hay que ver. Básicamente es un drama psicológico en el aspecto, en el general en MOOC, pero algunas obras sí tienen claramente elementos melodramáticos, pero no necesariamente es un melodrama como género, pero sí como imaginario podemos ver que hay un imaginario en algunos aspectos melodramáticos. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿consideran que a medida que transcurre el tiempo ha existido una renovación de las historias centrales de las teleseries? Un poco hemos salido de la lucha Capuleto-Montesco, de las diferencias de clase. Sí, o sea, sí, súper tajante, sí. De hecho, quiero aprovechar como enlazar esta pregunta con una que leí ahí en el chat, que preguntaban que cómo nosotros veíamos la mirada conservadora del mundo que tiene el melodrama en nuestra investigación en torno al teatro chileno. Creo que el melodrama evoluciona porque también hay que entender que el melodrama es un modelo de producción, como lo entendemos ahora en la actualidad. Y los modelos de producción se desarrollan, no sé si en realidad a que la sociedad avance o que también que los modelos de consumo y los consumidores también avanzan. Por ejemplo, cuando hablamos del melodrama clásico o hablamos de las teleseries, por ejemplo, que tenía que ver un poco con la pregunta, ¿cuáles eran las preocupaciones de las teleseries? Estamos pensando en las teleseries que nosotros vimos cuando chicos, o sea, estamos pensando, y en las que las clásicas, Marimal, Usurpadora, María la del Barrio, esas grandes teleseries, tenían un formato de mundo súper conservador, o sea, era una familia heteronormativa, la que era media suelta, como que le tenían que pasar tragedia, era castigada, o sea, la mujer no era dueña de su sexualidad, o sea, la virgen era premiada, los hombres se podían acostar con todas las mujeres que querían, pero no al revés, o sea, modelos sumamente conservadores de cómo entender la familia, y que también tiene que ver en el fondo con los mecanismos de producción que están entendidos en esa época, valorativos. Pero ahora, por ejemplo, si tomamos, y este es un caso que a mí me parece interesante, La Casa de las Flores, que es esta serie mexicana de Netflix, lo que hace ¿cómo se llama? La serie en su forma es trabajar en torno a todos los arquetipos de producción melodramática, pero con un fondo que lo que hace en el contenido es articular desde otro lugar. O sea, por ejemplo, ahora el drama no es que mi marido me dejó y se fue con otra, el drama es que mi marido ahora es una mujer trans, y es como cómo reconstruyo mi relación ahora con esta nueva mujer de la que estoy enamorada, y que antes era mi marido, por ejemplo. El tema no es en el fondo que mi marido me abandonó por otra, sino que mi marido me abandonó por otra y tenía un burdel, o sea, como que rompe los esquemas de género clásicos que habían antes, pero creo que acá hay que ser como bastante incisivo de cómo se entienden los modelos de producción, no solo del melodrama, sino cualquier modelo de producción.
porque ese modelo de producción está velado y traspasado por el neoliberalismo, y creo que tenemos que ser también ahí un poco más críticos, inclusive con el propio melodrama y con todos los otros modelos también de producción. Cuando, por ejemplo, miramos el cine o miramos los grandes blockbusters y ahora vemos que hay películas como donde todas las protagonistas son mujeres, como que la nueva Star Wars, ahora una Jedi, yo que no sé, la película La Mujer Maravilla, sí, increíble, porque hay niñas que van a tener esos referentes femeninos que nosotros no tuvimos en nuestra época, ¿ya? Pero también eso es porque ahí hay un marketing y porque el feminismo vende dentro del mainstream, ¿ya? Entonces ocurre lo mismo también en el fondo, y eso es lo perverso del capitalismo y del modelo neoliberal finalmente, que fagocita todas las causas y las hace vendibles, y ahí pierden peligrosidad. Y con el melodrama ocurre lo mismo. La Casa de las Flores es preciosa, a mí me encanta, me gusta mucho la serie, pero también la hacen en Netflix porque Netflix sabe que la serie va a vender, en el fondo, porque estos grupos de poder, o sea, como grupos que antes no tenían poder, como las mujeres, por ejemplo, ahora somos consumidoras también. Entonces tenemos poder adquisitivo, y como tenemos poder adquisitivo, podemos consumir películas donde nosotros somos protagonistas. Y ocurre lo mismo con el melodrama. El melodrama entiende que ya no puede tener este modelo conservador de mirar el mundo, porque el mundo cambió. Entonces yo estoy cambiando la manera en que articulo el discurso, porque evolucioné con el mundo, o como los poderes adquisitivos del mundo cambiaron, tengo que como cambiar mi discurso para acceder a esas nuevas, en el fondo, capas que antes estaban marginadas, que no tenían poder económico y que ahora lo tienen y pueden consumir. Entonces, entendiendo el melodrama como un modelo de producción, este modelo de producción cambia, no sé si porque se dio cuenta, en el fondo, que la familia cambió, sino que cambió, en el fondo, también porque hay distintas familias consumiendo nuevos productos. Y ahí creo que tenemos que también cuestionar no solo los modelos de producción del melodrama y cómo el melodrama mira de manera conservadora o no tanto el teatro como el cine o cualquier, en el fondo, como lugar de enunciación, sino que también tenemos que cuestionar, en el fondo, las motivaciones también macroeconómicas que están detrás de ese modelo de producción. Tal cual. Ya, vamos con una nueva pregunta. ¿Podrían realizar un análisis puntual melodramático de La Negra Esther? Bueno, voy a partir yo, pero nos vamos complementando. Primero, partir de que La Negra Esther básicamente tiene, así ya, si nos vamos al meollo del asunto y a lo etimológico, tiene la unión entre melos y drama, es decir, tiene la unión entre la música y la acción dramática. Y además toma, como bien dijo Javiera, lo popular como por excelencia. O sea, estamos hablando de que la acción transcurre en uno de los puertos más populares de Chile, que es San Antonio. El protagonista se enamora de una prostituta, el lenguaje está escrito en décimas, entonces ya no solamente toma lo popular solamente en la temática, sino que toma lo popular, las décimas, recordemos que son fundamentales en el campo chileno, es un lenguaje versado, fundamental en toda la producción de arte cotidiana del campo chileno. Por lo tanto, básicamente tenemos también la exacerbación tanto del cuerpo, o sea, el cuerpo es amplio, claro, directo. También tenemos la exacerbación de los maquillajes, de los vestuarios, de las voces. Tenemos que está en un espacio que permite que de hecho se estrena en San Antonio, en el mismo puerto, con respecto también al mismo pueblo del lugar. Por lo tanto, apela directamente a un público que es el gran consumidor del melodrama y tiene algo por excelencia que es la historia de amor prohibida, esto de las filaciones ocultas, de la historia de amor de no puedo estar con esta persona porque no corresponde un poco en esa lógica más conservadora, ¿cierto? Javi, ¿quieres complementar? Sí, yo creo que La Negra Esther hay que leerla, como muy bien decía Soledad, como es un melodrama doméstico. Eso es lo que hace Andrés Pérez. Y lo que hace este melodrama doméstico es hacer uso de una serie de recursos escénicos que el melodrama le puede brindar para mostrar tanto el impacto de la tradición popular cultural, que también está, o sea, que son distintos recursos que podemos ver dentro de la obra, como la pantomima, el guiñol de feria, la música, la danza, inclusive un poco la magia también, el circo, y también los grandes dispositivos escenográficos que
que tenía la obra, y creo que lo que hace es que este melodrama doméstico, que finalmente es como la historia de amor entre dos amantes anónimos, se transforma en un arquetipo y en una metáfora también de cómo leemos La Nación un poco, porque tenemos que entender en términos contextuales el año de estreno de La Negra Esther, que es 1988. También es significativo el análisis desde la lógica del melodrama, porque si consideramos que Chile está a puertas de la transición, el teatro también estaría a punto de cortar precisamente todas las ataduras, o sea, la falta del acceso a canales oficiales, la marginación de los circuitos culturales periféricos, el control de los contenidos que se expresaban, o sea, decir cómo vamos a pasar de la dictadura a la democracia, y el teatro también debería ahí pasar de un cambio a otro, pero esta misma liberación se vivió en su minuto en la Francia de Pixérécourt, que es en el fondo la Francia en la que surge el melodrama también. Que es la que llevó al teatro a los bulevares, a un público analfabeto, o sea, la Revolución Francesa es lo que permite que eso ocurra, y también para desestimar en el fondo, ¿por qué? Porque había un orden muy estricto en la antigua República Francesa, entonces como ya no existe esta censura, vamos a los bulevares, lugares donde ya no pueden en el fondo llegar los censuradores con tanta facilidad, y llegar al bajo pueblo. Y conforme a esto, el melodrama se va forjando a sí mismo como un sistema que es ficcional, que busca dar sentido a la experiencia humana. Hay un afán imperioso de que el melodrama encuentre su propia identidad, y ahí volvemos nuevamente al término que hablábamos anteriormente, que es el drama del conocimiento, propuesto por Peter Brooks, con ese. Y en este sentido, La Negra Esther lo que hace precisamente es eso, hace la misma vuelta, y eso es muy interesante, como lo mismo que ocurre en la Comuna de París, que es como cuando comienza o termina en el fondo este periodo de censura, lo que ocurre es que el teatro llega al bajo pueblo, ¿ya? Y acá lo que hace Andrés Pérez precisamente, no llevarlo al bajo pueblo, no es la misma lógica, pero lo que hace precisamente es decir como, bueno, entonces ahora vamos a realizar esta obra, que es un melodrama doméstico también finalmente desde el propio lenguaje de un melodrama romántico finalmente, de una historia de amor imposible, entre dos amantes que están destinados finalmente a la imposibilidad de estar juntos. Entonces, también es muy interesante esa vuelta como histórica, que es similar a lo que ocurre en Francia y lo que ocurre también en el periodo de transición chilena, sobre todo a finales de los 80. Y reivindicar el melodrama doméstico también como finalmente un pretexto para terminar hablando también de Chile y de esta situación contextual cuando estábamos a puertas de la transición en los 88. Como bien dice Javi, el drama del conocimiento tiene que ver también con el drama, o sea, de la identificación. Es decir, el melodrama a través de este exceso y a través de el mostrar lo que no se muestra, lo que está apelando también es a una identificación por sus consumidores. Entonces, en ese sentido, los elementos elegidos de La Negra Esther tiene una clara identificación como decía Javi, como que parta con la canción nacional, hace una clara relación con la identificación, y por eso La Pérgola de las Flores, cuando se estrenó, también era tan potente en ese sentido. Y es muy interesante ver que las dos obras con mayor público a nivel de la historia de Chile, del teatro chileno, son obras que tienen imaginario melodramático muy potente, y además la unión entre la música y la acción. O sea, la música apela directamente a cosas que no son tan conscientes, sino que también apela a lo inconsciente y al perceptual, a las sensaciones. O sea, La Negra Esther es una sinécdoque de Chile. El prostíbulo de La Negra Esther es Chile, de la misma manera que esta salita de cine de medio pelo, media como llena de pulgas, con personajes, ¿cómo se llama?, raríficos, de Cinema Utopia, es Chile también. Como es esos microuniversos que se arman, terminan siendo Chile. Chile es un prostíbulo, lo ha sido siempre, no ha dejado de serlo nunca. De hecho, hoy día es como, hoy día cualquier prostíbulo, de hecho, pero es evidente, esa es la relación que se establece también ahí para hablar finalmente de lo mismo que está mencionando Soledad ahora. Excelente, chicas. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿consideran que el melodrama tiene una eclosión en relación al desarrollo de la tercera ola feminista? ¿Creen que evolucionó en Chile la producción del melodrama junto con esta última emancipación? Hoy,
de la tercera ola, de la tercera o de la cuarta, ahí poniéndome purista, así como, qué pesa. No, estamos hablando de la ola actual, ¿cierto? De la actual ola feminista. Yo creo que sí, pero creo que también es un poco pronto para dar un diagnóstico, porque estamos en la ola, entonces como que mientras estoy cruzando la ola y me digan como, oye, ¿cómo está la arena? No sé, porque todavía no llego a la arena porque estoy sobre la ola. Entonces, como creo que es un poco pronto para dar un diagnóstico, pero yo me aventuraría a decir que sí, que va a haber un cambio de perspectiva en el modelo de producción melodramático, porque el modelo de producción melodramático se tiene que adaptar al cambio que haya, sea en el fondo esta cuarta ola o no. Entonces creo, en la misma lógica que yo respondí anteriormente, que decía que finalmente el melodrama avanza como un modelo de producción, mientras también avanzan el poder adquisitivo de los consumidores que consumen finalmente este producto, los consumidores también están cambiando y van a demandar otro tipo de productos que a principio de siglo no eran posibles. Entonces, si evidentemente el día de mañana, estoy pensando en 20 años más, o sea, estoy pensando de hecho en las niñas que ahora se están criando en esta nueva ola, no nosotros que ya somos sujetos criados. Estoy pensando en mi sobrina, por ejemplo, que tiene, no sé, 10 años. En 20 años más, cuando ella tenga 30 y sea un sujeto de consumo, un consumidor, y la pregunta sea como, ¿qué objetos artísticos va a consumir ella? ¿Qué teatro va a ir a escoger a ver? Yo creo que ahí va a estar la pregunta en el fondo. En 20 años más, ¿por qué obras van a optar esos públicos? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la intencionalidad y el objeto que van a establecer esas obras en el tratamiento del melodrama? Entonces, creo que actualmente es como un poco difícil hacer un diagnóstico porque es una situación que está sucediendo, pero creo que evidentemente tiene que ver ahí también con algo que yo creo que sí va a ocurrir, o sea, va a cambiar el modelo de producción en que se va a entender también la configuración melodramática y que lleva cambiando, si lo hemos visto en ejemplos como cuando vemos el cine Almodóvar también es reflejo de eso, hay un cambio en un modelo de producción de cómo se entiende el melodrama en el cine, de entenderlo como la mujer víctima y la mujer objeto de deseo a la mujer sujeto de deseo, que es otra lógica distinta. Entonces, ahora en las artes escénicas también ha ocurrido, no tendría por qué ocurrir durante los próximos años también. La única No sé forma de que algo sobreviva es que se adapte. Por lo tanto, si el melodrama logra adaptarse a los nuevos públicos, a los nuevos sujetos de consumo o a las nuevas necesidades sociales, el melodrama va a poder resistir. Pero si el melodrama no se adapta, claramente va a morir. Básicamente, como bien hablábamos anteriormente, el melodrama logra resistir porque se adapta ante los nuevos públicos y a las nuevas sociedades. Es híbrido, por lo tanto no tiene miedo a dejar entrar y dejar salir ciertas cosas. Por lo tanto, creo yo, colaborando con la respuesta de Javi, es que claramente no podemos verlo ahora porque estamos como la cosa aquí, Claro. pero sí lo que podemos reflexionar ante lo que está pasando es que el melodrama, si es que sigue con la lógica de la mujer como sujeto de deseo o la mujer empoderada como creadora, no como objeto que se coloca en la escena o en la discusión, sino como la creadora de los objetos artísticos, por ejemplo, si el melodrama logra adaptarse a eso, claramente sí. Fantástica esta ponencia, la verdad que muy agradecidos de poder tener la verdad que esta visión, ¿no? Que puede ser un tema como el teatro, pero que creo que se adapta precisamente a lo que Arica Barroca este año quiere trabajar, que tiene que ver con esta transversalidad, ¿no? de los temas. Hemos hablado de cine, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de cosmovisión, ¿por qué no hablar de melodrama en estos momentos también en los que ustedes con su investigación lo están llevando a una reflexión más política, ¿no? Y a una reflexión también mucho más amplia desde el psicoanálisis, desde el feminismo, que es algo tan actual. Así que esperamos, y me quedo la verdad con esto, ¿no? De que el melodrama si se adapta, sobrevive, y si no se adapta, bueno, nos pasa, ¿no? Vamos a ver una obra de teatro muchas veces y ya no nos gusta mucho lo que nos ofrecen estos antiguos escritores, ¿no? O estos antiguos dramaturgos, y necesitamos, o este espectador obliga a que esa mirada cambie, y lo podemos ver, como bien decía Javiera, en La Casa de las Flores, que es una conducta absolutamente abierta a la diversidad sexual, ¿no? En estos cambios de personajes donde hay romances, ¿no? entre
entre mucha diversidad sexual, donde hay propuestas, ¿no?, de un trabajo mucho más diverso, pero porque es un objeto de consumo. Entonces esa reflexión, que es muy importante, la que están ustedes poniendo en estos momentos en protagonista, en tema, la verdad que nos deja absolutamente con ganas, me deja a mí también personalmente con muchas ganas de leer su libro y de también reflexionar con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias, compañeras, amigas, colegas, también por esta investigación. Pocas veces, la verdad, tenemos el gusto de que tengamos el tiempo, ¿no?, y las ganas de investigar en el teatro. Muchas veces tenemos, ¿no?, los grandes profesores, los grandes maestros, las grandes profesoras y grandes maestras, pero ustedes que están con esta mirada desde la investigación y de poner hincapié también en el melodrama, que se está como desplazando un poco por esta mirada quizás muy sesgada, ¿no?, del feminismo, y aquí le damos esta vuelta de tuerca para poder reflexionarlo desde otra manera. Así que muchísimas gracias, Soledad, Javiera, por estar presentes en Arica Barroca 2020. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio a poder reflexionar en estas nuevas, no decir materialidades, en estas nuevas digitalidades como en las que estamos ahora y que nos permiten igual estar en contacto aunque estemos lejos. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias por la invitación, esperamos encontrarnos en algún momento presencial o híbridamente, y gracias a todos, todas, todos los que pudieron participar en esta ponencia, nos pudieron escuchar, gracias por sus preguntas, fueron muy potenciadoras de discusión, entonces muchas gracias a todos, que estén muy bien, y a cuidarse de la pandemia. Así es. Bueno, les invitamos para que nos acompañen hoy a las 20 horas al concierto barroco de Marisol Cartagena. Recordarles también que pueden entrar a www.aricabarroca.cl, donde además de inscribirse a las actividades del festival, pueden visitar la Galería Barroca, que este año tiene 10 exposiciones de artes visuales y fotografía. Recorrerán también virtualmente la Ruta de las Misiones Saraña, y finalmente no olviden también un vistazo a los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria Neobarroca. Hoy recordamos Colectivo Motivarte y agradecemos a Voces Diseño también por acompañarme desde el vestuario en todos estos 21 días de festival. Les recordamos ingresar a aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Cáritas Chile y la Fundación Recrea, apoyando a quienes pasan un difícil momento. Síganos en nuestras redes, no se pierdan el concierto de hoy, no se pierdan la jornada de mañana también, tenemos grandes sorpresas. Nos vemos entonces, Sayaricuna, nos levantaremos. Muchas gracias.